Hola amores, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Joana. Les presento a Aina. Es un diseño de top estilo chaleco, con una silueta ligeramente na formada por un volante fruncido debajo del pecho. Lo puedes combinar con una camisa, un vestido o con una camiseta básica. Este patrón de costura tiene dos opciones para hacer. La opción 1 es con cuello redondo, aberturas laterales y con lazos ajustables que se atan en cada costado. Y la opción 2 es con escote en V o en pico, abertura en centro delantero con dos lazos que se atan. En este video vamos a ver el proceso de costura de la opción 1. Este patrón de costura está disponible en 14 tallas. Lo puedes imprimir en estos tres formatos. Debajo de este video, en la descripción, les dejo más información. Estos son los materiales que necesitamos para hacer este chaleco. La tela que voy a usar es un chambray de algodón estilo vaquero o denim. La caída es liviana, tipo la de un popelín. Puedes usar otras telas de peso medio como esta o más liviana. Cinta al bies de 18 a 22 milímetros de ancho, de algodón o de satén. Hilo a juego, en este caso elegí un color que resalte y que combine con la cinta de espiga que voy a usar. Cinta espiga, esta cinta es opcional, ya que el patrón está hecho para hacer las tiras de la misma tela. También usaremos alfileres, un alfiler de gancho para pasar las tiras por los canales, tijera y cortahilos, y un marcador o tiza. Comenzamos cortando las piezas necesarias para hacer esta opción. Para la parte de delante, una pieza de la vista del escote, una pieza del cuerpo superior y una pieza de la tira. Para la parte de detrás, una pieza de la vista del escote, una pieza del cuerpo superior y una pieza de la tira. No te olvides de marcar las muescas señalizadas en cada patrón. También una pieza del volante de delante y una pieza del volante de detrás. Todas las cortamos al lomo o al doblez de la tela. Comenzamos sobre hilando los bordes del hombro y los costados de la pieza de delante y de detrás. En el video este paso se me olvidó, pero más adelante lo hago. Luego de hacer las costuras con overlock, enfrentamos estas dos piezas por los lados derechos. Hacemos coincidir los bordes de los hombros, sujetamos con alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Ahora preparamos la vista del escote o cuello. Encaramos los lados derechos, hacemos coincidir los bordes de los hombros, sujetamos con alfileres y cosemos a 1 centímetro del borde. Abrimos estas costuras y las planchamos. Lo siguiente es pasar una costura overlock o de zigzag por todo el borde externo de esta pieza y la planchamos. Ahora colocaremos la vista del escote al cuerpo, encarando los lados derechos. La parte más ancha de la vista del escote va en la espalda. Sujetamos con alfileres la vista, haciendo coincidir las costuras de los hombros, las muescas del centro de cada lado y todo alrededor. Para cerrar cosemos a 1 centímetro del borde. Antes de dar la vuelta, hacemos unos pequeños cortes en todo el borde, teniendo cuidado de no cortar la costura. Lo siguiente es llevar el margen de la costura hacia el lado de la vista y hacer una costura de carga a unos 3 a 4 milímetros de la costura original. Así nos queda esta costura de carga. Ahora giramos la vista hacia el lado interior de la prenda y planchamos todo el borde. Sujetamos con alfileres la vista, haciendo coincidir las costuras de los hombros de cada lado y todo alrededor. Y ahora cosemos siguiendo la costura del overlock como guía. Así nos queda esta costura. Ahora vamos a la parte de los costados. Desde el lado al revés doblamos 1 centímetro del borde y planchamos.
Esto lo hacemos en los 4 costados. Y cosemos a 5 milímetros del borde. Así nos quedan estas 4 costuras. Lo siguiente que haremos es preparar las piezas de los volantes. Primero hacemos los dobladillos doble a 5 milímetros en cada costado. Desde el lado al revés de la tela hacemos el primer doblez a 1 centímetro. El segundo doblez lo hacemos a 5 milímetros del borde, metiendo el orillo hacia adentro. Si la tela que vas a usar es más gruesa, puedes hacer un dobladillo simple. Así nos queda planchado. Del otro lado hacemos el mismo proceso. Ahora hacemos una costura recta a unos 3 a 4 milímetros del borde. Después de hacer estas costuras en cada lateral, hacemos el mismo dobladillo doble de 5 milímetros en la parte inferior de cada volante. O como te dije antes, si la tela que vas a usar es gruesa, puedes hacer un dobladillo simple. Una vez que tengas preparado este dobladillo, pasamos una costura recta a unos 3 a 4 milímetros del borde. Después de hacer estos dobladillos en los laterales y en la parte inferior, planchamos toda la pieza. Lo siguiente es hacer 2 costuras en el borde de la parte superior para poder fruncir. Para hacer estas costuras, ponemos la puntada de la máquina a la más larga y reducimos la tensión a 1 o 2 aproximadamente. La primera costura la hacemos a 75 milímetros del borde, sin rematar ni en principio ni en final. Y la segunda costura la hacemos a 5 milímetros del borde. Así tiene que quedarte la costura con los hilos sueltos de ambos lados. Para fruncir sujetamos los 2 hilos juntos de un lado y de esta manera vamos tirando de ellos con cuidado para ir frunciendo la tela. Antes de fruncir recuerda tener en este borde las muescas marcadas. La pieza de volante más ancha es la de delante. A continuación unimos la pieza del cuerpo con la pieza del volante de delante. Enfrentamos los lados derechos haciendo coincidir las muescas y cada costado. Repartimos bien el fruncido si es necesario y colocamos más alfileres. Del otro lado hacemos el mismo proceso. Después de sujetar todo con alfileres, cosemos a 1 centímetro del borde. Repetimos este mismo proceso con el otro lado del cuerpo. Para terminar esta costura, sobrehilamos el borde de cada lado con una costura de overlock o de zigzag. A continuación colocaremos la cinta al bies en el margen de esta última costura que hicimos. Colocamos la cinta al bies encarando el lado derecho y dejando 1 centímetro de la punta hacia afuera. Hacemos coincidir el borde de la cinta con el borde de la costura y sujetamos con alfileres todo el largo. Desde el otro lado también dejamos 1 centímetro de cinta hacia afuera y cortamos. Repetimos todo este mismo proceso del otro lado del cuerpo. Después de sujetar toda la cinta con alfileres, pasamos una costura justo por encima del doblez de la cinta. El centímetro de cinta que dejamos hacia afuera lo doblamos hacia adentro y pasamos una costura a unos 5 milímetros.
Así nos quedan estas costuras. Por el lado del revés, llevamos la cinta hacia arriba y la sujetamos con alfileres en todo el largo. Para formar los canales haremos dos costuras, una costura a 3 milímetros y la otra a 19 milímetros. Puedes hacer una marca para la de 19 milímetros, así tenés una guía antes de coser. Comienza con cualquiera de las dos. Yo te recomiendo que empieces con la de 3 milímetros. Así nos quedan los canales de ambos lados. Ahora vamos a cerrar las sisas haciendo un dobladillo doble. Desde el lado del revés, primero doblamos 1 centímetro del borde y planchamos todo el largo. Esto lo hacemos de cada lado. Este dobladillo también lo puedes hacer simple, con un solo doblez, si es que se te hace más fácil. Luego el orillo lo metemos hacia adentro y cosemos a 5 milímetros del borde. De esta manera vamos llevando el orillo hacia adentro y cosiendo a 5 milímetros del borde. Para terminar, planchamos las costuras. Ahora vamos a coser las tiras. Doblamos a la mitad enfrentando los bordes del lado derecho. Sujetamos con alfileres todo el largo. En el caso de que vayas a utilizar una cinta de otro material, saltate este paso. Lo mismo hacemos con la otra tira y cosemos a 1 centímetro del borde. La tira debe quedar con un ancho de 15 milímetros. Después de coser estas tiras, recortamos unos 5 milímetros del margen en todo el largo. Con un alfiler de gancho la giramos de esta manera. Engancha la punta y metiendo primero la cabeza del alfiler, vamos empujando y tirando la tela hacia atrás para poder voltear la tira. Esto repetidamente hasta llegar al otro extremo. Una vez salga el alfiler, vamos a tirar de la punta hasta dar vuelta por completo. Metemos 1 centímetro de cada punta hacia adentro con la ayuda de una tijera cerrada u otra herramienta y planchamos. Mientras planchamos vamos acomodando la costura para que nos quede parejo. Para dejar listas las tiras cerramos cada extremo con una costura de 3 a 5 milímetros del borde. Esta costura la puedes hacer todo alrededor de la tira o solo en las puntas. Así nos quedan cerradas las tiras. Para finalizar, lo único que nos queda es introducir las tiras o cinta que vayas a usar. La más larga será la que va en el canal de delante. Con la ayuda de un alfiler de gancho u otra herramienta que tengas, la introducimos. Intenta que la tira no se vaya girando. Hacelo con paciencia.
Para igualar el largo de las tiras de ambos lados, dobla a la mitad la pieza y las acomodas. Cuando lo tengas listo, puedes hacer una costura opcional en el centro para fijar la tira. La puedes hacer desde el interior a mano para que no se vea por fuera. De la misma forma introducimos la otra tira de detrás. Y así es como nos queda esta prenda terminada. Así es como también queda con una cinta espiga a juego con las costuras. A continuación te dejo algunas imágenes de inspiración. Como ya saben, en la descripción tienen toda la información de este patrón de costura. Espero que les haya gustado y en el próximo video vamos a hacer la opción 2. Suscríbete para no perderte ningún video y descuento para los nuevos patrones que están en camino. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.